Hola, amigas y amigos. Hoy vamos a explicar la expresión toque de queda en español y vamos a hablar de otras expresiones relacionadas con toque de queda. El toque de queda es la prohibición por la cual un gobierno no permite circular libremente a la gente, a los ciudadanos, por las ciudades o por los pueblos, ni tampoco les permite a esos ciudadanos permanecer en lugares públicos. Permanecer significa estar en algún sitio durante cierto tiempo. Yo digo, por ejemplo, permanezco en mi casa. Es que estoy durante cierto tiempo en mi casa. Vamos a conjugar el verbo permanecer en presente de indicativo. Yo permanezco. Tú permaneces. Él permanece. Nosotros permanecemos. Vosotros permanecéis. Ellos permanecen. Por ejemplo, yo puedo decir, permanezco en mi casa todo el día. Por lo tanto, por este motivo, a causa de este toque de queda, las personas, la gente, los ciudadanos, tienen que permanecer en sus casas. Tienen que permanecer en sus hogares. La casa y el hogar es más o menos lo mismo. Las personas, a causa del toque de queda, tienen que permanecer en sus casas. No pueden salir de sus hogares, no pueden salir de sus casas, no pueden salir de sus hogares a determinadas horas del día o a determinadas horas de la noche. Vamos a hablar de diversos toques de queda en diferentes países a lo largo del tiempo. Los toques de queda se deben a diferentes causas. Por ejemplo, pueden ser catástrofes naturales. Hubo un toque de queda en Chile en 2010 a causa de un terremoto. Hubo es el verbo haber en el pasado. Significa que esto pasó, que esto sucedió hace mucho tiempo. Hubo un toque de queda en Chile en 2010 a causa de un terremoto. Cuando decimos a causa de, podemos sustituirlo por la preposición por. Podemos decir que hubo un toque de queda en Chile en 2010 por un terremoto. Podemos decir que hubo un toque de queda en Chile en 2010 a causa de un terremoto. También hubo un toque de queda en Puerto Rico en 2017 a causa del huracán María. Podemos decir que hubo un toque de queda en Puerto Rico en 2017 por el huracán María. El huracán es una catástrofe natural. Hubo un toque de queda en Puerto Rico en 2017 a causa del huracán María. Hablamos también de otros toques de queda por causas políticas, a causa de la política. Por ejemplo, hubo un toque de queda en España en 1981 a causa de un golpe de Estado. Hubo un toque de queda en España en 1981 por un golpe de Estado. Y también hubo un toque de queda en Francia en 2020 a causa de la pandemia del coronavirus. Esta vez el toque de queda es a causa de una enfermedad, más precisamente una pandemia. Vamos a decir, entonces, hubo un toque de queda en Francia en 2020 por la pandemia del coronavirus. Vamos a tomar este ejemplo preciso, el toque de queda en Francia en 2020 a causa de la pandemia del coronavirus, por el coronavirus, y vamos a explicarlo un poco más detenidamente. Por lo tanto, hubo un toque de queda en Francia que afectó a 8 grandes áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas fueron Marsella, Aix-en-Provence, Lyon, Rouen, Toulouse, Grenoble, Montpellier y Saint-Étienne. Hubo un toque de queda en Lyon, también hubo un toque de queda en Rouen,
También hubo un toque de queda en Marsella y también hubo un toque de queda en Montpellier, en Grenoble y en Saint-Étienne. Lo que me llama la atención es que en esas áreas metropolitanas viven aproximadamente 20 millones de personas. 20 millones de personas viven en esas áreas metropolitanas. Es una cifra muy importante. ¿Cuál fue el objetivo del gobierno francés? ¿Cuál fue el objetivo del gobierno francés cuando decidió hacer este toque de queda? El objetivo del gobierno francés fue reducir la incidencia de la pandemia para evitar así la saturación de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales franceses, sobre todo en los hospitales de estas áreas metropolitanas, las más afectadas de todas. Por lo tanto, el gobierno quería reducir la incidencia de la pandemia para evitar la saturación de las unidades de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos en los hospitales. Para terminar, podemos decir que muchos cuerpos de seguridad, como por ejemplo la gendarmería en español sería la Guardia Civil, la Policía Nacional y también la Policía Municipal, vigilaron para que se cumpliese esta medida, para que se cumpliese este toque de queda, y hubo multas por violar el toque de queda. Es decir, que muchas personas no quisieron permanecer en sus casas, no quisieron permanecer en sus hogares y decidieron salir. Por lo tanto, violaron el toque de queda y se expusieron a estas multas. Hubo multas por violar el toque de queda. Bueno, amigas y amigos, espero que os haya gustado esta lección y un saludo para todas y para todos. Hasta la próxima.